más luz. No, qué mala la luz ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Canal? Sí, adelante. ¿Sabes qué? Ponle uno porque van a interactuar los dos. El secretario, muévele uno para allá. ¿Qué es ese secretario? Sí. El que tiene Molina y muéveselo para allá. Muy buenas tardes, les doy la más cordial de la bienvenida a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto a esta sesión ordinaria. También agradezco la presencia del personal de cada una y cada uno de los equipos técnicos y del personal de informática que siempre nos apoya tan puntualmente. Le damos también la bienvenida al contador Arnulfo Raúl Serra de Chávez, auditor superior del Estado, así como a todos los miembros de la auditoría que el día de hoy le acompaña. Al tesorero Roger Sosa, tesorero municipal de
Mexicali, Baja California. Al maestro Ricardo Daniel Garduño Barrera, oficial mayor, así como al contador Miguel Ángel Tapia Miranda, directora de Recursos Financieros, Programación y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General del Estado. Al licenciado Fernando Velarde, de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado. Al licenciado Saúl Rodríguez, de Bienes Patrimoniales del Gobierno del Estado. A la maestra Norma Elvia Martínez Santos, subsecretaria del Gobierno. Se declara abierta la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, siendo las 12 horas con 4 minutos del día lunes 11 de agosto de 2025. Se le instruye al diputado secretario a tomar lista de asistencia para verificar el quórum legal. Como lo indica la diputada presidenta, procedo a tomar lista de asistencia. Diputada Julián Andrea González Quirós. González Quirós, presente. Diputado Ligia Valencia, presente. Diputada Alejandra María Hernández. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Cantón Rocha, presente. Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Presente. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Contamos con la presencia de 7 diputadas y diputados presentes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Se declara quórum legal para sesionar. Para continuar, le solicito dar lectura al orden del día que fue convocada la presente sesión. Como lo solicita la diputada presidenta, procedo a dar lectura del orden del día. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de las actas, comparecencias del Tribunal de Justicia Electoral, Instituto Estatal Electoral, Fiscalía General, Secretaría de Hacienda y Poder Judicial con paquete presupuestal 2025. Sesiones ordinarias de fecha 16 y 27 de diciembre de 2024, 6 y 24 de marzo, 16 de mayo, 11 y 27 de junio de 2025. Cuarto, correspondencia recibida y despachada. Quinto, análisis y aprobación en su caso del siguiente asunto. A. TIT, diagonal 853, diagonal 2025, relativa a la opinión jurídica relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio de dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo un predio propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California para ser enajenado a título gratuito. B. TIT, diagonal 854, diagonal 2025, relativa a la opinión jurídica relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio de dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo primer predio identificado como lote destinado para el Hospital General M28 de la colonia Zona Río Tijuana para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar y Bienestar. C. TIT, diagonal 858, diagonal 2025, relativa a la opinión jurídica respecto de la iniciativa de decreto para la condonación de contribuciones de mejoras y sus accesorios municipales causados respecto de obras efectuadas por el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali. D. TIT, diagonal 859, diagonal 2025, relativa a la opinión jurídica relativa a la iniciativa de decreto 94, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de agosto de 2005, relativo a autorizar el cambio de destino del predio que fue desincorporado del dominio público del Estado e incorporado al patrimonio del dominio privado del mismo, identificado como lote 9, manzana 19, colonia tercera etapa del Río, municipio de Tijuana, para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. E. TIT 899, diagonal 2025, relativa a la solicitud de autorización de la Fiscalía General de Justicia del Estado para efectuar ampliación de partidas presupuestales por un monto de 142.931.045 pesos con 15 centavos. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura. Gracias, diputado. Una vez leído el orden del día, le solicito someta a votación económica su aprobación. Por instrucciones de la diputada presidenta, le solicito a las diputaciones que estén a favor del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Con evidente mayoría se aprueba el orden del día, diputada presidenta. Hacemos constar la presencia de la diputada Alejandra María Hernández. Una vez aprobado el orden del día, continuamos con el punto número 3 relativo a la aprobación de las actas de las comparecencias del Tribunal de Justicia Electoral,
Instituto de Transparencia Electoral, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Hacienda y Poder Judicial del Estado respecto al paquete presupuestal 2025. De igual forma, las actas de las sesiones ordinarias de fecha 16 y 27 de diciembre de 2024, 6 y 24 de marzo, 16 de mayo, 11 y 27 de junio de 2025. Solicito, diputado secretario, tenga bien someter a consideración de las diputaciones su aprobación. Se consulta a las diputaciones integrantes de la comisión si tienen alguna observación a las actas enlistadas en el orden del día. Si no hay ninguna observación, les solicito que se manifiesten a favor de su aprobación, levantando su mano. Aprobado por mayoría. Gracias, diputado. Una vez aprobadas las actas, continuamos con el punto número 4 del orden del día respecto a las correspondencias recibidas y despachadas, mismas que se les hizo llegar en una lista de manera electrónica, quedando a su disposición por si desean información de respecto. Pasamos al punto número 5 del orden del día, por lo que hacemos el uso de la voz del auditor superior del Estado para que exponga la opinión TIT diagonal 853/2025 relativa a la opinión jurídica de la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo un predio de propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California para ser enajenado a título gratuito. Adelante. Los supremos solicitar, Presidenta, para la lectura la opinión relativa al oficio 853/2025 que corresponde a la opinión jurídica relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo un predio propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California para ser enajenado a título gratuito. Para eso voy a hacer el uso de la voz de la licenciada Viviana Parra Ruiz para que haga dicha presentación. Buenas tardes. Con su permiso, señor auditor, se hará lectura del resumen de la opinión TIT diagonal 853/2025 que dará origen al dictamen número 77 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa de decreto para desincorporar un predio ubicado en el municipio de Ensenada, propiedad de la Comisión Estatal del Agua para el Desarrollo de Infraestructura Deportiva, la cual tiene como objeto desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo el predio identificado como parcela 275 ZZP11, fracción B, sin manzana del ejido nacionalista de Sánchez Tahuada, con superficie de 3 hectáreas del municipio de Ensenada, Baja California. Autorizar a la Comisión Estatal del Agua para enajenar dicho predio a título gratuito a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Que su enajenación se destine al desarrollo de infraestructura deportiva y o para los fines que determine el Poder Ejecutivo del Estado. Autorizar a la Comisión Estatal del Agua para firmar el instrumento traslativo de dominio correspondiente, siendo a cargo del adquiriente todo y cualquier gasto que se origine por tal motivo. Sustento jurídico. El artículo 10, fracción 1 y 9 de la Ley General de Bienes del Estado señala que el Ejecutivo Estatal se encuentra facultado para vigilar, administrar y controlar el correcto uso y aprovechamiento de los bienes del Estado, así como para solicitar a la legislatura del Estado la desincorporación del dominio público para transmitir la propiedad o uso de sus bienes mediante la enajenación, permuta, donación, dación en pago o cualquier otras formas reconocidas por el derecho civil para transferir la propiedad en los casos en que la ley lo permita. Asimismo, el artículo 16 de esa ley determina los requisitos de la referida solicitud que deberá presentarse al Congreso del Estado mediante iniciativa de decreto del Ejecutivo del Estado, a la cual acompañará los documentos siguientes. Número 1. Dictamen técnico, siendo que en la presente se proporcionó el dictamen técnico con número de oficio 10-113-25023 de fecha 15 de enero de 2025, emitido por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, donde se señala en relación al predio descrito que es procedente la solicitud de desincorporación en estudio. Número 2. Un plano de localización, manifestando que se anexó copia simple del acta de deslinde que corresponde al predio objeto de la iniciativa de desincorporación. Número 3. La especificación de que su aprovechamiento es compatible con las correspondientes declaratorias de provisión, reservas, usos y destinos que señalen los planes y programas de desarrollo urbano. De la iniciativa se desprende que el Ejecutivo Estatal requiere contar con inmuebles óptimos para la creación de infraestructura deportiva en los distintos municipios del Estado, que permita a la entidad ser anfitrión de eventos deportivos de alto nivel que fortalezcan el intercambio en materia de deporte y cultura física, así como la imagen de Baja California a través de la coordinación con países y organismos nacionales e internacionales. Número 4. La especificación del aprovechamiento. Enajenar a título gratuito a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California el predio antes descrito para que sea destinado al desarrollo de infraestructura deportiva y o para los fines que determine el propio Poder Ejecutivo del Estado.
En cuanto al avalúo, se anexó en copia simple estableciendo en forma resumida la descripción e identificación del predio como del valor asentado de la forma en la que a continuación se detalla. El valor de mercado del bien inmueble objeto de la presente iniciativa es de 33.900.000 pesos. Documentación diversa. A la iniciativa en estudio también se adjuntó en copia simple el certificado de inscripción tramitado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, donde se advierte que el predio se encuentra a nombre de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, SEA, de cuyo contenido se desprende que no reporta gravámenes. A continuación se procede a escribirlo. Se obtuvo bajo inscripción de contrato de compraventa el 8 de enero de 2009, el cual no reporta gravámenes. Reporte de inspección del predio. Esta auditoría superior realizó el reporte de inspección física al predio objeto de la presente iniciativa de decreto, a fin de verificar su ubicación, medidas y colindancias consignadas en el deslinde catastral y en el croquis de la localización anexada al avalúo del predio realizado para la Comisión Estatal de Avalúo. De lo que se actuaba con antelación se desprende que no existe afectación dentro del inmueble de conformidad con el resultado planteado tanto en el rubro de afectaciones como aspectos generales. Consecuentemente, se tiene que la ubicación como las medidas y colindancias del predio son coincidentes con los documentos proporcionados por la inicialista, desprendiéndose de manera general de dicho reporte lo siguiente. El inmueble corresponde con las medidas y colindancias y la propiedad se encuentra baldía. Propuesta. Con relación a la técnica legislativa y con el propósito de obtener una mayor precisión, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Bienes, se recomienda incorporar un artículo 4 a la iniciativa de decreto y con ello generar certeza jurídica respecto al destino que habrá de darse al bien inmueble, considerando que al darse un uso distinto o bien cuando el inmueble no sea destinado para lo autorizado en el plazo de 2 años, sin la autorización respectiva, la propiedad del inmueble se revertirá a la Comisión Estatal del Agua. De ahí que se propone que dicho numeral quede como sigue. Artículo 4. En caso de que el inmueble en materia del presente decreto no sea destinado para el fin descrito en el artículo 2 de este decreto, en un término máximo de 2 años contados a partir de la fecha en que se formalice la donación, o si se le da un uso distinto sin la autorización escrita de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la propiedad del mismo se revertirá al propietario inicial junto con sus mejoras, en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. Estas disposiciones deberán insertarse en el instrumento traslativo de dominio respectivo. Opinión. TIT, diagonal 853, diagonal 2025, notificada en fecha 11 de julio de 2025 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, suscrita por el Auditor Superior del Estado, Contador Público Arnulfo Raúl Zárate Chávez. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 8 del artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios, en opinión de la Auditoría Superior del Estado, se estima viable la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado, incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo, un predio identificado como parcela 275, fracción B, sin manzana, de Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada, del municipio Ensenada, Baja California, propiedad de la Comisión Estatal del Agua, para ser enajenado título gratuito en virtud de cumplir con lo preceptuado en los artículos 10, fracción 9, 16, 33, 37 y 42 de la Ley General de Bienes del Estado. Y con ello contar con la infraestructura deportiva que permita a la entidad el fortalecimiento del deporte y la cultura física, lo cual a su vez reducirá el sedentarismo, enfermedades cardíacas, crónicas, estrés y ansiedad, entre otras, al promover en instalaciones adecuadas la práctica deportiva. Gracias. Es cuanto tiene. Muchas gracias, auditor. Muchas gracias, licenciada Viviana Parra. Se abre la etapa de análisis y en su caso debate de la opinión que dará origen al dictamen número 77. Por lo que le solicito al diputado secretario registre las diputaciones que desean manifestarse al respecto. Él les pregunta a las diputaciones si desean manifestarse al respecto de la opinión que dará origen al dictamen 77 de esta comisión. Por favor, sírvanse la votación. Damos cuenta de la presencia de la diputada Michelle Sánchez Allende. ¿Tienen uso de la voz, diputado? No, sí. Así, de representante del Ejecutivo tenemos a Luis Alonso. Ok. Pensé que había pedido un uso de la voz. Como lo mencionaron en el momento de la hora. Muy bien. Tendría ahorita
en el documento, y ahorita lo precisaron, que el documento fue adquirido por la comisión por compraventa. ¿En qué fecha se hizo esta compraventa? Como primera pregunta para poder pasar a una segunda, si me permite. ¿Tiene el uso de la voz? ¿Auditor o algún representante? Consubvenio auditor, consubvenio diputada presidenta. Sí, en efecto, como parte de los documentos agregados a la iniciativa, la compraventa se hizo en el año 2009. El vendedor fue una persona física, Celso Pimentel Cárdenas, con el consentimiento de su esposa, y en ese entonces fue por un valor de 1.950.000 pesos. Es Juan. Sí, en los documentos de origen lo adquirieron para qué documento. Sí, consubvenio diputada presidenta, sí, es para fines generales de la CEA. Al final de cuentas, también dentro de la opinión se agregó el oficio donde la CEA manifiesta la voluntad de que se dé continuidad a esta desincorporación y está de acuerdo. No nada más anexó el dictamen de SIDUR, sino también el documento idóneo de la CEA que viene en la opinión, y en los documentos también se acompaña la escritura pública de ese año, de 2008, inscrita en 2009, donde viene que la compra es para un tema general por parte de la CEA. Entonces, Juan. Me hace curioso de que en aquel tiempo, o sea, o que una entidad o dependencia del gobierno haya adquirido un bien para ver qué hacía con él. Normalmente las adquisiciones que se hacen de bienes y sobre todo por vía de compraventa se hacen precisamente con un fin específico para justificar en este caso sus juntas de gobierno, sus comités, que la adquisición de un bien sea con una razón, un objetivo. Si nada más dice que para cuestiones generales, pues se me hace, digo, es una reflexión, ¿no? Ya pasó tiempo de eso, pero que se hubiera adquirido bien por parte de una entidad del gobierno para ver qué hacían, lo vuelvo a decir, qué hacían con él, si causa extrañeza, no tiene que ver, o sea, con lo que actualmente se nos está pidiendo. Pero sí lo precisaba porque no lo había, o sea, no está así detallado pues, en el documento del dictamen. Hasta ahí sería mi intervención. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra diputación? Adelante, diputada Michelle. Sí, presidenta, sería solicitarle. Sí, bueno, presidenta, sería solicitarle, o en caso de que el Poder Ejecutivo tenga la información, que nos puedan dar seguimiento, dar el monitoreo, saber el Poder Ejecutivo cuánto presupuesto le van a asignar a este nuevo campo de béisbol. Sé que hay una asociación que está también participando en el interés de que se dé adelante este espacio deportivo para la ciudadanía, pero saber cuál es la proyección, cuánto le van a asignar y pues cuándo se plantea también inaugurarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tiempos de ejecución de esta obra? Me interesaría saber en beneficio de las y los funcionarios. Muchas gracias, diputada Michelle. ¿Le podemos agregar en un recetario que nos mande la información del proyecto? Gracias, auditor. ¿Alguna otra diputada o diputado? Toda vez que no tenemos más oradores al respecto al proyecto de dictamen, le solicito, diputado secretario, se meta en votación nominal la opinión que da origen al dictamen 77. Se somete a votación nominal la opinión que dará origen al dictamen número 77 en los términos generados por la auditoría, por lo que se solicita a las diputaciones que integran esta comisión emitan el sentido de su voto, iniciando con diputada Julián González Quiroz. González Quiroz, a favor con las observaciones de la diputada Michelle. Diputada Alicia Valencia, a favor. Diputada Alejandra María Hernández. A favor. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. A favor con las observaciones.
Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Adriana Padilla, a favor. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. El resultado de la votación es de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez emitidos los votos, se declara aprobado el dictamen número 77 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el sentido propuesto por la auditoría. Cedemos de nueva cuenta el uso de la voz al auditor superior para que exponga la opinión de IT diagonal 854 diagonal 2025 relativa a la opinión jurídica relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado a incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo que haya identificado como lote destinado para el Hospital General, Manzana 28 de la colonia Zona Río, Tijuana, para enajenación a título gratuito a favor de servicios de salud del Instituto Mexicano de Seguro Social para el Bienestar y Bienestar. Adelante, auditor. Con su permiso, diputada presidenta, para dar la lectura a la presentación relativa a la opinión TIT 854-2025, que dará origen al dictamen número 78, relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar un predio ubicado en el municipio de Tijuana para su enajenación a título gratuito a favor del servicio de salud del IMSS Bienestar. Cedo el uso de la voz de la licenciada Teritza Ortiz Malta para que haya dicha presentación. Con su permiso, señor auditor, buenas tardes a todos. Se dará lectura a la opinión TIT diagonal 854 diagonal 2025, que dará origen al dictamen número 78 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativa a la iniciativa de decreto para desincorporar un predio ubicado en el municipio de Tijuana para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del IMSS Bienestar. Objeto de la iniciativa: desincorporar del patrimonio del dominio público del Estado e incorporar al patrimonio del dominio privado del mismo el predio identificado como lote destinado para el Hospital General Manzana 28 de la colonia Zona Río Tijuana del municipio de Tijuana, Baja California, para ser enajenado a título gratuito en favor de los servicios de salud del IMSS Bienestar. Sustento jurídico. De acuerdo a los artículos 10, fracciones primera y novena y 16 de la Ley General de Bienes del Estado, señalan que el Ejecutivo Estatal se encuentra facultado para vigilar, administrar y controlar el correcto uso y aprovechamiento de los bienes del Estado, así como solicitar a la Legislatura del Estado la presente desincorporación. También establecen que la solicitud que se presente al Congreso del Estado deberá contener los siguientes requisitos y documentos. Fracción primera, un dictamen técnico, siendo que en la presente se proporcionó el dictamen técnico con número de oficio 3709 de fecha 20 de agosto de 2024, emitido por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, donde se señala en relación al predio descrito que el fin que se persigue con la desincorporación es estar en posibilidad de continuar con el trámite de transferir el predio que será donado a IMSS Bienestar en atención a la instrucción presidencial de dotar de bienes a dicha entidad. Dictaminando la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado como procedente la solicitud de desincorporación en estudio. Fracción segunda, un plano de localización, manifestando que se anexó copia del acta de deslinde que corresponde al predio objeto de la iniciativa de desincorporación. Fracción tercera, la especificación de que su aprovechamiento es compatible con las correspondientes declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos que señalen los planos y programas de desarrollo urbano. Documentos que acreditan la solicitud de desincorporación. De la iniciativa se desprende que el Ejecutivo del Estado donó dicho predio al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California para que lo utilizara para la prestación de servicios gratuitos de salud en la ciudad de Tijuana, lo cual consta en escritura pública número 32.149 de volumen número 2168 de fecha 30 de agosto de 2006. Ahora bien, derivado del mencionado compromiso del Estado por IMSS Bienestar y dado que el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California ya no continuará prestando los servicios de salud gratuita de segundo nivel que se presentan en el Hospital General, la Oficialía Mayor de Gobierno emitió la declaratoria de reversión de bienes inmuebles publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024 e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad de Comercio bajo partida 6373938, sección civil, de fecha 19 de julio de 2024,
mediante la cual se declaró que los derechos posesorios a título de dueño de 14 bienes inmuebles, entre los que se encuentra el que es materia de la presente iniciativa, se revirtieron al patrimonio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de California para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez ingresado al patrimonio del Ejecutivo del Estado, la Oficialía Mayor de Gobierno realizó las gestiones conducentes para elaborar el expediente técnico necesario para solicitar de esta honorable legislatura local la desincorporación del bien y la respectiva autorización para su enajenación gratuita, para continuar con el proceso de transmisión de los inmuebles descritos en el anexo 1 del convenio de coordinación celebrado con IMSS Bienestar y con ello fortalecer el proceso de transformación de los servicios de salud en Baja California y lograr su consolidación en beneficio de la población más desprotegida. Fracción cuarta, la especificación del aprovechamiento. Enajenar a título gratuito el predio que se describe en el artículo primero de la iniciativa en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, para que se utilizaba la prestación de servicios de salud. En cuanto al avalúo, se anexa en copia, estableciendo en forma resumida la descripción e identificación del predio como el valor acertado, de la forma que a continuación se detalla. El valor de mercado del bien inmueble objeto de la presente iniciativa es de 864 millones de pesos. Asimismo, a efecto de corroborar el origen y valor de la adquisición del predio en materia de la presente desincorporación, esta auditoría tuvo a bien verificar documentos emitidos por el Registro Público de la Propiedad de Comercio, de los cuales se desprende lo siguiente. El bien inmueble fue adquirido a través de un contrato de donación de fecha 1 de enero de 1980. Esta auditoría realizó el reporte de inspección física al predio objeto de la presente iniciativa de decreto, del cual se desprende que no existe afectación dentro del inmueble, pues en el predio se encuentra el Hospital General de Tijuana, de conformidad con el resultado planteado tanto en el rubro de afectaciones como aspectos generales. Consecuentemente, se tiene que la ubicación como las medidas y colindancias del predio es coincidente con los documentos proporcionados por la inicialista. Del inmueble identificado como lote destinado para el Hospital General, las medidas y colindancias corresponden con los datos de los documentos oficiales tomados como referencia, en el cual se aprecian edificaciones de uso médico, como son hospital, centro oncológico, clínica de enfermedades crónicas y oficinas del sindicato. Opinión TIT, diagonal 854, diagonal 2025, notificada en fecha 11 de julio de 2025 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y suscrita por el Auditor Superior del Estado, Contador Público, Arnulfo Raúl Zárate Chávez. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción octava del artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de California y sus municipios, en opinión de la Auditoría Superior del Estado de California, se estima viable la iniciativa de decreto para desincorporar del patrimonio de dominio público del Estado e incorporar el patrimonio del dominio privado del mismo, el predio ubicado en el municipio de Tijuana, mismo que se describe como lote destinado para el Hospital General Manzana 28 de la colonia Zona Río Tijuana, para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en virtud de cumplir con lo preceptuado por los artículos 10, fracción primera y novena, 16, 32, 33 y 36 de la Ley General de Bienes para el Estado de California. Muchas gracias, vicepresidente. ¿Cuánto diputada presidenta? Muchas gracias, auditor. Muchas gracias, licenciada Ortiz. Se abre la etapa de análisis y en su caso debate de la opinión que da origen al dictamen número 78. Le solicito, diputado secretario, que registren las diputaciones que deseen comentar al respecto. Se les pregunta a las diputaciones si desean manifestarse al respecto de la opinión que dará origen al dictamen 78 de esta comisión. Por favor, sírvanse a levantar su mano. No hay participación, diputado. Gracias, diputado. Cada vez que no existen oradores al respecto del proyecto de dictamen, le solicito someta a votación nominal su aprobación. Se somete a votación nominal la opinión que dará origen al dictamen número 78 en los términos señalados por la auditoría, por lo que se les solicita a las diputaciones que integran esta comisión emitan el sentido de su voto y mención de con diputada Julia Andrea González Quiroz. González Quiroz, a favor. Diputada Alicia Benítez López, a favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. A favor. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Quintero, a favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Gracias, a favor. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Adriana Padilla, a favor. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Michelle Alejandra Tejada Medina. A favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se declara aprobado el dictamen número 78 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el sentido propuesto por la auditoría.
De nueva cuenta, hacemos el uso de la voz al auditor superior para que exponga la opinión TIT, diagonal 858, diagonal 2025, relativa a la opinión jurídica respecto a la iniciativa de decreto para la condonación de contribuciones de mejoras y accesorios municipales causados respecto a obras efectuadas por el Consejo de Organización Municipal de Mexicali. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputada presidenta, para lectura de la presentación referente a la opinión TIT 858-2025, que da origen al dictamen número 79 relativo a la iniciativa de decreto para la condonación de contribuciones de mejoras y sus accesorios municipales causados respecto de obras efectuadas por el Consejo de Organización Municipal de Mexicali, presentada por el secretario del 25º Ayuntamiento de Mexicali. Cedo uso de la voz de la licenciada Marisol Sánchez para que haga dicha presentación. Gracias, contador. Comisión de Hacienda y Presupuesto. Opinión número TIT 858 del 2025. Proyecto de dictamen número 79. Objeto de la iniciativa: condonar el 100% del pago de las contribuciones de mejoras omitidas por las obras de urbanización ejecutadas por el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali durante el ejercicio fiscal del 2012, consistentes en pavimentación integral flexible en las colonias Carlos Salinas de Gortari, Valle del Álamo, Vicente Guerrero, Luis Donaldo Colosio y fraccionamiento Aztecas de la ciudad de Mexicali, Baja California, así como el 100% de los recargos, multas y demás accesorios provenientes de dichas contribuciones de mejoras omitidas que se hayan generado por las citadas obras de urbanización a las personas propietarias o poseedoras de predios comprendidos en las zonas beneficiarias que resultaron con detalles de mala calidad y que se relacionan con los contratos que se detallan en la presentación, respectivamente, y en los puntos de ubicación que se detallan en la propia iniciativa. Antecedentes. En el ejercicio fiscal del 2012, el PUM llevó a cabo obras de pavimentación en las colonias Carlos Salinas de Gortari, Valle del Álamo, Vicente Guerrero, Luis Donaldo Colosio y fraccionamientos Aztecas. Una vez concluidas dichas obras, vecinos de las comunidades beneficiadas denunciaron en varias ocasiones anomalías y deficiencias en la calidad de los trabajos efectuados. Posteriormente, el entonces órgano de fiscalización realizó la inspección física a las obras de inmersión, observando detalles de mala calidad, tales como agrietamientos longitudinales y transversales sobre la carpeta asfáltica, así como desprendimiento de la misma, baches y agrietamiento de tipo piel de cocodrilo, que mediante acuerdo aprobado en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre de 2023 por el Congreso del Estado, se exhortó respetuosamente al Ayuntamiento de Mexicali por conducto de la Presidencia Municipal para efecto que dentro del marco de sus atribuciones propusieran una solución total y definitiva al problema de cartera vencida de obras de urbanización debida a la pavimentación de mala calidad a las colonias en mención y demás que se encuentren en la misma situación. Consideraciones. Se considera que la iniciativa con proyecto de decreto para la condonación de contribuciones de mejoras y sus accesorios municipales se encuentra acorde con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 77 y 82 de la Constitución Política Local, que establecen que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, que administrará libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, donde el ayuntamiento es el depositario de la competencia y atribuciones que le otorgan al municipio la Carta Magna y la Constitución Política Local. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 6 de la Ley de Régimen Municipal del Estado, 7 y 8 ter de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, los municipios gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la comunidad. Así también, entre las contribuciones se encuentran las contribuciones de mejora, las cuales se pueden definir como aquellas que están establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. También se acata lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Ingresos de Mexicali para el ejercicio fiscal del 2025, la cual señala que no será motivo de exención, condonación o modificación por parte de las autoridades municipales, salvo por autorización expresa del Congreso del Estado, con excepción de los recargos que podrán condonarse total o parcialmente, conforme al artículo 110 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el cual dispone que podrán otorgarse a propuesta del presidente municipal la condonación total o parcial de los recargos mediante disposiciones de carácter general, mismas que deberán publicarse en el periódico oficial del Estado. Por lo tanto, es innegable la facultad que tiene el ayuntamiento para condonar total o parcialmente los recargos en los términos indicados. No obstante, se atiende y respeta la propuesta del ayuntamiento en los términos planteados en la iniciativa, misma que se analizó en su conjunto.
Opinión TIT 858 del 2025, suscrita por el Auditor Superior del Estado, Contador Público Arnulfo Raúl Zárate Chávez, y notificada con fecha 11 de julio de 2025 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en los términos siguientes. Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios, en opinión de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, se estima viable la iniciativa de decreto para la condonación de contribuciones y mejoras y de sus accesorios municipales causados respecto de obras efectuadas por el Consejo de Organización Municipal de Mexicali, Baja California, CUM, durante el ejercicio fiscal 2012, toda vez que resulta congruente con el marco jurídico general, además de atender a una problemática existente. Muchas gracias, auditor. Muchas gracias, licenciada Maricel Sánchez. Se abre la etapa de análisis y en su caso debate de la opinión que dará origen al dictamen número 79, por lo que le solicito al diputado secretario registro de las diputaciones que deseen participar. Se les pregunta a las diputaciones si desean manifestarse al respecto de la opinión que hará origen al dictamen 79 de esta comisión. Por favor, sírvanse levantar su mano. Diputada Michelle Sánchez y diputada Santa Rosa Corral. Y diputada Gracias, diputado secretario. Damos cuenta de la presencia del tesorero municipal de aquí en Mexicali. Tenemos el uso de la voz a la diputada Liliana Michelle Sánchez León. Con su venia, diputada presidenta. Aprovechando que está aquí presente el tesorero, me gustaría saber a cuánto ascienden pues esta condonaciones que están haciendo, si ustedes tienen algo proyectado, saber si tienen a lo mejor un registro de las personas que son propietarios de los predios y que viven alrededor de estas zonas. También saber si tenemos el registro de quién estaba a cargo del PUM en esta temporada y si acá en auditoría se tomaron acciones, saber. Es importante saber ese dato histórico. Y eso. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, tesorero. Gracias. Gracias, buenos días, diputadas, diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Comentar que efectivamente el decreto ampararía a 58 afectados, que son básicamente las personas que no pagaron esta aportación de pavimentación de aquel proyecto en 2012, por un equivalente cercano a 1.300.000 pesos. Sí tenemos el listado, tenemos el padrón. De hecho, hoy por la mañana proporcionamos una copia aquí a la Comisión de Hacienda, pero con gusto se los podemos otorgar también a todos ustedes. El nombre de la persona titular del CUM del momento no lo tengo yo a la mano. Ingeniero Javier Sánchez Díaz, titular del CUM en aquel entonces. Muchas gracias, tesorero. Diputada, ¿queda satisfecho con la respuesta? Muchas gracias, diputada. Tenemos el uso de la voz ahora, la diputada Santa Rosa Corral. Muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, este dictamen deviene de un exhorto, según me percato, que libró el Congreso del Estado, en el que se les pide ya checar el tema de la cartera vencida, derivado de las auditorías que se habían efectuado por parte de la Auditoría Superior y en la cual se decretó que pues eran obras de pésima calidad. Yo quisiera saber quién era el síndico. Yo quisiera saber cómo están esos expedientes para los funcionarios públicos que ya la auditoría determinó que llevaron a cabo procesos y obras de mala calidad. ¿Cuáles son las sanciones que se están llevando a cabo? Si existen expedientes en trámite y qué es lo que ha conllevado todo este procedimiento administrativo o penal según haya correspondido. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz, tesorero.
Perdón, con su permiso, diputada presidenta, pero particularmente, o sea, en este momento no tengo información de procesos que estén iniciados por parte de la sindicatura en aquel momento. No sé si la auditoría como tal tenga conocimiento, pero ahorita hacemos contacto con sindicatura actual para poder informarles al respecto si efectivamente se abrió algún proceso sancionador y cuál fue el resultado en su momento. Sí, gracias. Sí, porque esta debe de operar la justicia de manera integral para los ciudadanos que no llevaron a cabo o recibieron una obra en la calidad que se debe llevar a cabo, porque ahorita aquí 58 fueron los afectados, pero todos los que pagaron y que no hubo justicia en el caso que corresponda y se debió de haber llevado a cabo. Y sí, no, en este caso pues yo lo único que me queda aquí claro es que el presidente era Pérez Tejada y su tesorero era Fimbres. Entonces volvemos a lo mismo, pues tuvimos un presidente municipal que está allá en Morena, por cierto, que no solo condenó, no solo desvió los recursos que estaban destinados para el Iztecali, sino que también ya quedó bien claro por parte de la auditoría que las obras fueron defectuosas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tenemos el uso de la voz al diputado Juan Manuel Moreno. Gracias. Con permiso, diputada presidenta. Bueno, una de las preguntas que iba a hacer ya las preguntaron. Inclusive, creo que después de ese periodo de tesorero, Fimbres trabajó en el órgano de fiscalización, creo, varios años. Si mal no recuerdo. Casi de inmediato. Aquí, o sea, yo no veo en el dictamen que se asientan fechas, pero deberían de asentarse administraciones. No veo el nombre de las constructoras. Me interesa saber, tenemos ese dato de las constructoras, y si tienen el dato de las constructoras, pues yo les pediría también que nos facilitaran, tal vez ahorita no los traen, pero sí me interesaría que nos lo proporcionaran antes de la sesión del pleno, las escrituras de las constructoras, porque ahí las deben de tener en los expedientes, porque luego cambian de nombre y son los mismos socios, y me interesa saberlo, no solo a mí, pero me interesa a la gente, porque aquí, si reprobaron las cuentas según el documento del 2012 del Consejo de Urbanización Municipal, y ahorita se está buscando una condonación, hay un daño patrimonial. Hubo un daño patrimonial al erario municipal. Por supuesto de que yo conozco este tema desde hace muchos años y conozco las primeras revisiones que se hicieron de las calles. Me tocó estar presente hace 13 años ya, fíjense el tiempo que tiene esta gente esperando, y también saber eso para los que pagaron, porque pues si va a condonarse a los que no pagaron, pero hubo quienes sí pagaron, entonces estaría en un régimen de inequidad. Esa sería una pregunta express, pero sí me interesa que nos dijeran ahorita, lo debe de tener la auditoría o el ayuntamiento, la tesorería, el nombre de las constructoras que participaron, porque ya no solo me interesa a mí saber quién fue el director del Consejo de Urbanización Municipal, sino quiénes fueron los integrantes de ese comité de adquisiciones que autorizó contratar a estas empresas morales para la realización de estas obras. Este tipo de situaciones no pueden simplemente, digo, estamos a favor de los ciudadanos y vamos a votar a favor, por supuesto, pero sí está el otro esquema, o sea, de la responsabilidad oficial, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad social, que al momento precisamente de aprobarlo estamos reconociendo que alguien falló, o más bien de muchos que fallaron en aquel tiempo, y que se tardó mucho este tiempo en ser visto con una resolución como la que nos plantea el municipio, que lo vuelvo a decir, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, pero me interesa que en el documento, presidenta, se asiente expresamente, o sea, los nombres de las administraciones, de las personas responsables, de a quienes se les reprobó la cuenta pública, y me interesaría que se incorporara
a este documento el nombre de las constructoras y de la representación legal que acudió al ayuntamiento y de las personas que integraron el comité de adquisiciones en aquel momento, porque debe de ser sabido. Sí, debe de ser sabido. Lo vuelvo a decir, en el documento del dictamen, en ningún renglón se señala el nombre de las constructoras, no se señala el nombre de las personas titulares de las entidades, y pues como se hace normalmente en un documento de fiscalización, ahí de titular responsable, y si hay más personas se asienta también, porque no ha de asentarse en este documento, que lo vuelvo a decir, se está reconociendo al momento de votarse la existencia de un daño patrimonial causado al erario municipal, y que la vía de que esto no trascienda a la ciudadanía es precisamente por vía de la condonación del recurso, pero el pago se hizo. El pago se hizo. Entonces, pues quisiera que me aclararan primero estas preguntas. ¿Quiénes fueron las constructoras que participaron en estas obras? Para poder tener más en claro, digo, si se pone uno a hacer cálculos mentales y habla y piensa uno que la prescripción oficial ya se nos fue, tal vez, pero la sanción social persiste y debe ser sabida. Entonces, pues tesorero, sí nos interesaría, a mí me interesaría conocer de inicio ahorita el nombre de las constructoras, y pediría a la auditoría por haber tener los documentos de la cuenta pública 2012 y que están relacionando expresamente en el sentido de este dictamen, también que pudieran facilitar ese documento de aquella cuenta, y me interesa, seguramente ahí estará, pero si no, pues investigar un poco más, o sea, quiénes fueron los titulares de ese comité de adquisiciones que permitió que estas constructoras fueran contratadas para la celebración de estas obras, que ahorita a la distancia, 13, 14 años después, estamos señalando que fueron irresponsables y negligentes. Y bueno, parece que no traen el dato de las responsabilidades en la sindicatura, pero en la sindicatura estaban las personas que platicamos, no recuerdo, pero bueno, lo dejaría hasta ahí en este momento. No recuerdo quién era el síndico de esa administración municipal, pero el tesorero sí es cierto, creo que tiene el dato correcto la diputada. Adelante, tesorero. Gracias, diputada presidenta. Primero, sí tenemos un nombre, es constructora Epixa SADCB. Entendemos que hay otra constructora, pero no lo tengo identificado ahorita en el documento. Digo, disculpa que me interrumpa, ¿es la constructora propiedad de una exregidora de Acción Nacional? No lo sé yo en lo personal, diputado. Bueno, te encargaría, porque si mal no recuerdo, sí, así es. Digo, no acostumbro hablar al aire, pero bueno, ya que nos facilitan el documento de la representación legal de la constructora, se los agradecería. Creo que también fueron contratistas de gobierno del Estado por muchos años. Constructora Epixa, EPIXA. Sí. Bueno, adelante. Gracias. Y por otro lado, en el proyecto de decreto de condonación que el Cabildo del Ayuntamiento de Mexicali autorizó, expresamente un punto hace referencia a que no hay devolución como tal para los ciudadanos que realizaron su pago. De esa manera está planteado el decreto autorizado por el Cabildo, y es el mismo que se pone a consideración de ustedes. ¿No satisfecho con la respuesta? Pues nada más insistiría en las peticiones que solicite, tal vez ahorita no tengan información, pero hablo de otra constructora también, ¿verdad? Sí, en cuanto tenga el dato se los proporciono. Digo, ahorita vamos a probar el documento como viene, ¿verdad? Pero si no, pues yo pediría la información para poder plantear en la sesión de que se incorporen, o sea, los nombres de las personas y en su caso las constructoras en el documento lo adelanto ahorita en este tiempo, porque sí me parece, o sea, que esta situación del daño patrimonial que causó el área municipal, y por ejemplo si ahorita plantean que no hay ley de regreso, pues también hay una situación que pues afectó durante el transcurso del tiempo a ciudadanía, y que va a ver que el vecino que no pagó se le va a decir que pues, ya no tiene que pagar,
y sí genera un esquema, o sea, en mi parecer, de inequidad. Aunque sí, lo vuelvo a decir, el análisis de las prescripciones fiscales, pues, o sea, del tema de la prescripción fiscal podría ya haberles afectado porque pues ya pagaron, ¿no? Pero sí este asunto debe haber sido resuelto hace mucho tiempo. Desafortunadamente no fue así, y sí puede ser que ya se les haya ido el tiempo a algunos de ellos que en su momento fueron cumplidos, aun cuando el defecto de las obras sí fue evidente desde aquellos años, según recuerdo. Gracias, diputado. ¿Tesorero? Sí, gracias, diputada presidenta. Solo comentar que del 100, digo, el porcentaje exacto no lo tengo, pues, pero comentarles que de la totalidad de la obra se identificaron lugares específicos en donde había mala calidad de la obra, es decir, no fue toda la obra en su conjunto con estas anomalías, algunos puntos, y es por eso que de alguna manera que no todos los ciudadanos en su momento se opusieron al pago, ¿no? Solo comentarlo para mayor información de ustedes. Gracias, tesorero. Le pedimos al auditor que si nos puede ayudar para que en la opinión en estos se nos pueda anexar quién integró el comité de adquisiciones, cuáles fueron las constructoras y el nombre de los titulares de las entidades. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? De no ser así, no teniendo más oradores, se le solicita al diputado secretario someta a votación nominal de las diputaciones que integran esta comisión si están a favor del dictamen 79 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se somete a votación nominal la opinión que dará origen al dictamen número 79 en los términos señalados por la auditoría, por lo que se solicita a las diputaciones que integran esta comisión emitan el sentido de su voto, iniciando con diputada Julia Andrea González Quiroz. González Quiroz, a favor, con las precisiones hechas por los diputados. Diputada Alicia Valencia López, a favor. Diputada Alejandra María Hernández. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Corral Quintero, a favor, en espera de la información requerida en cuanto a la sanción. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, con las consideraciones hechas, a favor. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Adriana Padilla, a favor. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Se declara aprobado el dictamen número 79 de la Comisión de Hacienda en el sentido propuesto por la auditoría. De nueva cuenta, hacemos el uso de la voz al auditor superior para que exponga la opinión de IT, diagonal 859, diagonal 2025, relativo a la opinión jurídica de la iniciativa de decreto 94, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 19 de agosto de 2005, relativo a la autorización para el cambio de destino del predio que fue desincorporado del dominio público del Estado, incorporado al dominio privado del mismo, identificado como lote 9, manzana 19, colonia tercera etapa de Río Tijuana, municipio de Tijuana, para su enajenación al título gratuito en favor del IMSS Bienestar. Adelante. Para ahora les ocurre la presentación relativa a la opinión TIT 859-2025, que origen del dictamen número 80. Se da uso de la voz del licenciado Garitza Ortiz Mata, como que ya ha dicho presentación. Con su permiso, auditor superior. Se dará lectura a la opinión TIT, diagonal 859, diagonal 2025, que dará origen al dictamen número 80 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa para modificar el decreto número 94, publicado en el periódico oficial del Estado, con fecha 19 de agosto de 2005, relativo a autorizar el cambio de destino al predio desincorporado, identificado como lote 9, manzana 19, colonia tercera etapa, Río Tijuana, para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Objeto de la iniciativa: autorizar el cambio de destino a través de la modificación al decreto número 94, publicado en 2005, del predio identificado como lote 9, manzana 19, colonia tercera etapa, Río Tijuana, municipio de Tijuana,
En dicho decreto, el predio antes descrito estaba destinado a la entonces Procuraduría General de la República. De ahí que la presente iniciativa propone su modificación para efectos de su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Antecedentes. El predio objeto de la presente iniciativa fue donado al Gobierno del Estado por haberse autorizado la realización del fraccionamiento denominado Tercera Etapa Río Tijuana, formalizada a través de un contrato de donación entre Fideicomiso Río Tijuana Tercera Etapa y el Gobierno del Estado de Baja California, señalando que la donación fue de manera gratuita, pura y sin limitación alguna, mismo que fue desincorporado mediante decreto número 94, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de agosto de 2005, con el objeto de que fuera destinado a la entonces Procuraduría General de la República. Mediante oficio número 2515/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, signado por el director general del INDAVIN, a través del cual anexo oficio número 2890/2017 de fecha 15 de septiembre de 2017, suscrito por el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales y responsable inmobiliario de la Procuraduría General de la República, mediante el cual hace del conocimiento que, basada en la imposibilidad de que la Procuraduría General de la República utilice el inmueble por existir un hospital, no tiene inconveniente en que el inmueble identificado como lote 9, manzana 19, de la colonia Desarrollo Urbano, Tercera Etapa, Río Tijuana, se reincorpore al patrimonio del Gobierno del Estado de Baja California. De la iniciativa se desprende que el Gobierno del Estado busca fortalecer su coordinación con el Gobierno federal mediante el IMSS Bienestar, por lo cual el 20 de abril de 2023 se suscribió al acuerdo para la implementación de acciones coordinadas para la ampliación de la operación del programa IMSS Bienestar en el estado de Baja California, estableciendo bases para el intercambio de información, la promoción de trabajos conjuntos y gestiones preparatorias para su operación en la entidad. Posteriormente, a fin de dar cumplimiento a los compromisos del acuerdo referido en el párrafo anterior, el 3 de agosto de 2023 se celebró el convenio de coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamento y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social en el estado de California, instrumento en el que se establecen los compromisos para que la entidad federativa de Baja California transfiera a IMSS Bienestar o, en su caso, al fideicomiso público conocido como FONSAVI, los recursos destinados a la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social en el estado de Baja California. En virtud de este convenio, el Poder Ejecutivo del Estado de California se comprometió a realizar los actos jurídicos y trámites necesarios para la transmisión gratuita de las unidades de salud pública a IMSS Bienestar, conforme a las disposiciones aplicables, asegurando su operación en beneficio de la población. Sustento jurídico. El artículo 10, fracciones primera y novena de la Ley General de Bienes del Estado señala que el Ejecutivo Estatal se encuentra facultado para vigilar, administrar y controlar el correcto uso y aprovechamiento de los bienes del Estado, así como solicitar a la Legislatura del Estado la desincorporación del dominio público para transmitir la propiedad o uso de sus bienes mediante la enajenación, permuta, donación, dación en pago o cualesquiera otras formas reconocidas por el derecho civil para transferir la propiedad en los casos en que la ley lo permita. Asimismo, el artículo 16 de esa ley determina los requisitos de la referida solicitud que deberán presentarse al Congreso del Estado, mediante iniciativa de decreto del Ejecutivo del Estado, a la cual acompañará los documentos siguientes. Dictamen técnico. Siendo que en la presente se proporcionó dictamen técnico con oficio 951 de fecha 19 de febrero de 2025, emitido por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, donde se señala en relación al predio descrito que el fin que se persigue con la desincorporación es con la finalidad de estar en posibilidad de continuar con el trámite de transferir los predios que serán donados a IMSS Bienestar en atención a la instrucción presidencial de dotar de bienes a dicha entidad, dictaminando la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado como procedente la solicitud de desincorporación en estudio. Un plano de localización, manifestando que se anexaron copias simples del acta de deslinde que corresponden al predio objeto de la iniciativa de cambio de destino, autorizar el cambio de destino a través de la modificación al decreto número 94, publicado en 2005. El predio identificado como lote 9, manzana 19, colonia Tercera Etapa, Río Tijuana, municipio de Tijuana, con superficie de 10.000 metros cuadrados, para su enajenación a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
Avalúo. El valor de mercado del bien inmueble objeto de la presente iniciativa es de 359.717.000 pesos. Asimismo, a efecto de corroborar el origen del predio en materia del presente cambio de destino, esta auditoría tuvo bien verificar el documento emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del cual se desprende lo siguiente. El bien inmueble fue adquirido a través de contrato de donación de fecha 12 de agosto de 2003. Esta auditoría superior realizó el reporte de inspección física al predio objeto de la presente iniciativa de decreto, a fin de verificar su ubicación, medidas y colindancias consignadas en el deslinde catastral y en el croquis de localización, anexando el avalúo del predio realizado por la Comisión Estatal de Avalúo. De lo preceptuado con antelación, se desprende que no existe afectación dentro del inmueble de conformidad con el resultado planteado, tanto en el rubro de afectaciones como aspectos generales, siendo que se encuentra funcionando el Hospital Materno Infantil de Tijuana. Consecuentemente, se tiene que la ubicación como las medidas y colindancias del predio son coincidentes con los documentos proporcionados por el inicialista, desprendiéndose de manera general de dicho reporte lo siguiente. Del inmueble identificado como lote 9 de la manzana 19 de la colonia Tercera Etapa, Río Tijuana, las medidas y colindancias corresponden con los datos de los documentos oficiales tomados como referencia, en el cual se aprecian edificaciones de uso médico como son hospital, oficinas, estacionamiento subterráneo, puerto de máquinas. Propuesta. Con relación a la técnica legislativa y con el propósito de obtener una mayor precisión, atendiendo lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley General de Bienes, se recomienda modificar la redacción de la iniciativa a fin de establecer que se modifiquen los artículos 2 y 4, además que se adiciona un artículo 5 al decreto 94 de fecha 19 de agosto de 2005, y con ello generar certeza jurídica respecto al destino que habrá de darse el bien inmueble, considerando que al darse un uso distinto o bien cuando el inmueble no sea destinado para lo autorizado en el plazo de 2 años, sin la autorización respectiva, la propiedad del inmueble se revertirá al patrimonio del gobierno del Estado de Baja California. De ahí que se propone que dicho numeral quede como sigue. Como es observable en el recuadro, se propone la modificación de forma precisando la actualización de la denominación de la Secretaría de Planación y Finanzas o Secretaría de Hacienda del Estado. Como ya se mencionó, se propone la adición de un artículo 5 que establezca el plazo de 2 años para la formalización de la enajenación. Opinión PIT, diagonal 859, notificada en fecha 6 de agosto de 2025 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y suscrita por el Auditor Superior del Estado, Contador Público Arnolfo Raúl Zárate Chávez. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción octava del artículo 105 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios, en opinión de esta Auditoría Superior del Estado de Baja California, es viable la iniciativa de decreto por la que se autoriza el cambio de destino, modificando el decreto 94 de la 18ª Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 19 de agosto de 2005, a través del cual se desincorpora del patrimonio del dominio público del Gobierno del Estado e incorpora al patrimonio del dominio privado del mismo el lote 9 de la manzana 19 de la colonia Tercera Etapa, Río Tijuana, municipio de Tijuana, Baja California, con superficie de 10.000 metros cuadrados, para ser enajenada a título gratuito en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en virtud de cumplir con los reservados los artículos 10, fracciones primera, 13ª, 16, 32, 33, fracción octava, 36, 37 y 42 de la Ley General de Bienes del Estado de California. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, auditor. Muchas gracias, licenciada Ortiz. Se abre la etapa de análisis y en su caso parte de la opinión que dará origen al dictamen número 80. Por lo que le solicito al diputado secretario registre las diputaciones que deseen intervenir. Se les pregunta a las diputaciones si desean manifestarse al respecto de la opinión que dará origen al dictamen 80 de esta comisión. Por favor, sírvanse levantar su mano. No hay participación, diputado presente. Muchas gracias, diputado. Le solicito someta a votación nominal de las diputaciones que integran esta comisión que están a favor de la opinión que dará origen al dictamen 80. Se somete a votación nominal la opinión que dará origen al dictamen número 80 en los términos señalados por la auditoría, por lo que se solicita a las diputaciones que integran esta comisión que emitan el sentido de su voto, iniciando con diputada Julia Andrea González Quiroz. González Quiroz, a favor. Diputada Ligia Valencia Joven. Diputada Alejandra María Hernández. A favor. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende.
Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputados secretarios. Se declara aprobado el dictamen número 80 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el sentido propuesto por la auditoría. De nueva cuenta, hacemos el uso de la voz del auditor superior para que exponga la opinión TIT diagonal 899 diagonal 2025 relativa a la solicitud de autorización de la Fiscalía General de Justicia del Estado para efectuar ampliación de partidas presupuestarias por un monto de 142.931.045 pesos con 15 centavos moneda nacional. Con su permiso, diputada Presidenta, para darle lectura a la presentación relativa a la opinión TIT 899-2025 que da origen al dictamen número 81 relativa a una presión presupuestal por 142.931.045 pesos de la Fiscalía General del Estado de California. Se da uso de la voz para que haga dicha presentación la licenciada Adriana Quince. Con su permiso, señora auditor, buenas tardes a todos. Se da lectura al resumen de la opinión TIT diagonal 899 diagonal 2025 que dará origen al dictamen número 81 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente a una ampliación presupuestal por 142.931.045 pesos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, la cual tiene como antecedentes que mediante decreto número 48 publicado en el periódico oficial del Estado el día 31 de enero de 2025, se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con el fin de formalizar la transición operativa y administrativa del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado C5 a la Fiscalía General del Estado de Baja California. Una vez completada dicha transición y por instrucción de la fiscal general, la doctora M.A. Elena Andrade Ramírez, se realizó un diagnóstico general que reflejó la necesidad de fortalecer dicho centro, principalmente en los siguientes rubros. En el rubro de servicios personales se implementó un proyecto de nivelación salarial que permitirá mejorar las condiciones laborales del personal adscrito al C5 y con ello elevar la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía a través de las líneas 911 y 089. Asimismo, se identificó la necesidad de mejorar la red estatal de radiocomunicaciones Tetrapol, infraestructura esencial para garantizar la comunicación, coordinación y cobertura operativa de las corporaciones de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno, destacando la ausencia de cobertura en una zona del municipio de Ensenada, específicamente el Valle de Guadalupe, y en todo el territorio del municipio de San Quintín, así como la urgencia de ampliar la capacidad de canales en las ciudades de Tijuana y Ensenada, para asegurar una comunicación más eficaz entre corporaciones que tienen presencia en dichas zonas. El objeto de la presente es ampliar recursos en los siguientes capítulos de gasto. El capítulo de gasto 10.000, servicios personales, se ampliará por 5.324.803 pesos. El capítulo 30.000, servicios generales, se ampliará por 136.222.207 pesos. El capítulo 40.000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se ampliará por 1.384.035 pesos, que nos da un total de 142.931.045 pesos. Se ampliarán diversas partidas presupuestarias del capítulo de gasto 10.000, servicios personales, con un importe de 5.324.803 pesos, con el fin de realizar una homologación salarial del personal adscrito al C5. Son 215 plazas, con las remuneraciones salariales que percibe el personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California, de acuerdo con la información que se presenta en el cuadro siguiente. Como se puede ver, ahí están los 215 elementos o plazas, el sueldo de vengado por el rango y el sueldo de vengado con aumento que se proyecta dar.
Con respecto al capítulo de gasto 30.000 servicios generales, se ampliará la partida presupuestal 35705, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación por 136.222.207 pesos, con el propósito de implementar un proyecto integral de mejora del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado, C5, el cual tiene por objeto fortalecer los servicios de la red de radio profesional de emisión crítica en todas las regiones prioritarias del territorio estatal de Baja California, logrando la interoperabilidad entre los 3 niveles de gobierno, coordinación con el 911 y el sistema de justicia penal, ampliando la cobertura en 3 sitios, así como incrementando la capacidad de canales en sitios existentes, modernizando el sistema de grabación acorde a la operatividad actual e integrando interoperabilidad Tetrapol LTE. Con la implementación del proyecto integral se pretende contar con prevención de delitos en zonas rurales y turísticas, aumentar la cobertura de comunicación en campo, mayor coordinación operativa y menores tiempos de respuesta. Con los repetidores proyectados se dará cobertura de radio a las terminales con las que actualmente cuentan las corporaciones. Problemática actual: dificultad de coordinación entre corporaciones, altos tiempos de respuesta ante incidentes, desprotección de una zona clave para el desarrollo económico, falta de infraestructura de comunicación para operativos en eventos especiales en el Valle de Guadalupe, zonas con poca cobertura cerca del C5 de San Quintín, Vicente Guerrero, afectando las comunicaciones operativas del centro y de los agentes en campo del lugar. Terminales Tetrapol Matra ya asignados, pero sin cobertura operativa. Corporaciones beneficiadas: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Comisión Estatal de Búsqueda, Secretaría de Marina. Se propone establecer 2 sitios de repetición en la zona de Valle de Guadalupe y un sitio en San Quintín, los cuales requieren contar con tecnología red digital de Tetrapol, capacidad de 4 hasta 8 canales por sitio, escalables según demanda. Compatibilidad total con términos Tetrapol Matra actualmente en uso por las corporaciones de seguridad pública municipales, estatales y federales. Caseta para sitio de repetición y torre. Se requiere un terreno de 10 por 8 metros que equivale a 80 metros cuadrados. Cada sitio contará con torre, barra perimetral, caseta, planta de emergencia, UPS, banco de baterías de respaldo, repetidor, enlace de red y aire acondicionado. Beneficios de la tecnología Tetrapol. No se requiere de trámite de frecuencia alguno al utilizar el mismo rango de frecuencia asignado al Sistema Nacional de Seguridad Pública en toda la República Mexicana. Encriptación de punta a punta. Mecanismos nativos, integrales y transparentes para el usuario contra espionaje, análisis de tráfico, intromisión a la red, falsificación de identidad y acceso ilícito al sistema. Se otorga el ingreso y restricción a las comunidades vía aire según las necesidades de la comunicación, sin la necesidad de retornar al centro de la reprogramación. La distribución de las claves de encriptación de comunicación en vía aire, evitando la necesidad de reprogramación de los radios en el centro de programación. Integración de voz y datos en la misma infraestructura y con los mismos alcances de encriptación y de cobertura radio, reduciendo con ello los costos de inversión para las aplicaciones de consulta a bases de datos y ADR. Neutralización a distancia de los terminales perdidos o robados. Integración y coordinación de operativos con las fuerzas de seguridad estatal y federales. Optimización de recursos al contar ya con una red Tetrapol estatal. Modernización inmediata al contar ya con infraestructura digital encriptada y automática Tetrapol desplegada en la región. Compatibilidad del 100% con la Red Nacional de Radiocomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
homogeneidad en las comunicaciones y equipamiento de alta seguridad, garantizando la integridad de los operativos. La propuesta económica se divide en 11 puntos. Que el primer punto es el sistema de radiación para sitios Valle de Guadalupe 1. El importe es por 17.438.209 pesos. El punto 2 es para el sistema de radiación para sitio Valle de Guadalupe número 2 por 17.454.000 pesos. El número 3 es el sistema de radiación para sitio San Quintín por 17.895.193 pesos. El 4 es la ampliación de canales para sitio Centro Colorado por 6.258.416 pesos. El 5 es la ampliación de canales para el sitio Cumbres de Juárez por 6.294.622 pesos. El 6, ampliación de canales para sitios Loma Linda por 6.368.330 pesos. El 7, ampliación de canales para sitio Playas de Tijuana por 6.169.119 pesos. El 8, sistema de grabación de 32 canales para la red de Radio Tetrapol por 19.642.567 pesos. El 9, sistema automatizado de drones para vigilancia táctica por 14.828.500 pesos. El 10, estación fija para despegue, carga y resguardo de drones por 2.264.188 pesos. Y por último, el número 11, servicios de administración de proyecto, estudios y análisis de la red de radio por 2.824.789 pesos, que nos da un total con IVA incluido por 136.222.206 pesos. Con relación al capítulo de gasto, 40.000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se ampliará la partida presupuestal 41.501, transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras por un monto de 1.384.035 pesos, con el fin de contar con los recursos necesarios para hacer frente al bono de seguridad social BSS del personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado, el C5, que pasó a ser parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California, lo anterior por motivo del incremento salarial derivado de la homologación de sueldos del personal del C5 con los empleados de la Fiscalía General del Estado de Baja California, esto a partir de la segunda quincena del mes de agosto del presente ejercicio. Fuente de los recursos. La ampliación presupuestal por 142.931.045 pesos se cubrirá con recursos del Gobierno del Estado adicionales a los que le fueron autorizados a ejercer para el presente ejercicio a la Fiscalía General del Estado de Baja California, para lo cual ya cuenta con viabilidad financiera positiva otorgada por la Secretaría de Hacienda del Estado mediante oficio número 2500-771 de fecha 5 de agosto de 2025 por un importe de 142.931.045 pesos. Opinión. Se considera viable la ampliación presupuestal por 142.931.045 pesos al presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2025, la cual se cubrirá con recursos adicionales del Gobierno del Estado, afectándose las partidas presupuestales siguientes. Se hará mención a las partidas con mayor cuantía. La partida 11.301, sueldo tabular personal permanente, se ampliará por un monto de 2.773.234 pesos. La partida 35.705, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación, por 136.222.207 pesos. La partida 41.501, transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras, por un monto de 1.384.035 pesos, que nos da en suma del total de las partidas un monto de ampliación por 142.931.045 pesos. Es cuanto, señor auditor. Gracias, licenciada. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, auditor. Gracias, licenciada Adriana. Se abre la etapa de análisis y en su caso debate la opinión que dará origen al dictamen 81, por lo que le solicito al diputado secretario registra las diputaciones que desean participar. Se les pregunta a las diputaciones si desean manifestarse al respecto de la opinión que dará origen al dictamen 81 de esta comisión. Por favor, sírvanse la votación. La diputada Alejandrina Corral.
¿Alguien más? Está Lucy Sánchez y el diputado Fernando Hernández. Muchas gracias, diputado. Secretario, tiene uso de la voz, diputada Alejandra. Muchas gracias, diputada presidenta. Le quisiera hacer dos o tres preguntas a la Fiscalía y uno al representante del Ejecutivo. La primera, se dice que esta petición nace de un diagnóstico que se llevó a cabo por la Fiscalía en mérito de la transición que se hizo del C5, de la Secretaría de Seguridad a la Fiscalía. A mí me gustaría pedirle ese diagnóstico que llevaron a cabo por parte de la Fiscalía, porque hasta la fecha los diputados aún y cuando nosotros fuimos los que autorizamos el préstamo para la compra y adquisición de las cámaras y todos los arcos lectores y los botones de pánico, hasta la fecha no sabemos cómo está, en qué término o cumplimiento está ese contrato. Entonces, la primera petición es eso, que nos pueden hacer llegar el diagnóstico que le da vida a esta petición. La segunda es que el proyecto de mantenimiento y ampliación del servicio es para coadyuvar con los objetivos y planes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 22-25, impulsada por la gobernadora del estado, en el que se establece como prioridad transversal la prevención del delito, la tranquilidad, la justicia y paz. Donde curioso, nosotros siempre hemos dicho y está sustentado en el artículo 10 del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, que es competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y siempre estuvimos en contra de que se fuera a la Fiscalía por competencia natural y ordenamientos constitucionales previstos. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y tenemos que trabajar con esto a la fecha. Pero en el proyecto se indica que los costos los elaboró la empresa Grupo Cervantes, Servicios Tecnológicos, Sociedad. Lo que quisiera yo saber en este tema es si existe ya una convocatoria, una licitación o un procedimiento en el que se haya determinado que sea esta empresa el que vaya a cumplimentar en sus términos los contratos que vayan a devenir de esta ampliación. Por último, pues claro que reitero que Acción Nacional estamos de acuerdo con la inversión de recursos para el área del combate a la prevención del delito contra la delincuencia y la impunidad. Sin embargo, mi pregunta va direccionada a la tercera, es que si cuando se transfirió el C5 de la Secretaría de Seguridad a la Fiscalía, el presupuesto que se les otorgó para el 2025, ¿no venía ya presupuestado que se debería llevar a cabo mantenimiento y mayor cobertura? No había nada de presupuesto para el 2025 que haya ya solicitado al Ejecutivo y que así se le haya aprobado por parte de la Secretaría de Seguridad. Esas son mis preguntas para la Fiscalía. No sé si usted de una vez o me reservo que me contesten y luego pregunto al Ejecutivo. Que le contesten. Muchas gracias, Presidenta. Adelante, oficial. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, diputada presidenta. Sí, a partir del decreto del 1 de febrero de 2025 se generaron mesas de trabajo con las distintas instancias del Ejecutivo Estatal. Estuvo la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Mayor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Honestidad y la Consejería Jurídica. Una vez que lo recibimos, empezamos con el análisis y surgieron estas áreas de oportunidad o estas necesidades. Se encontraba el tema de que no se tenía comunicación en el Valle de Guadalupe y en San Quintín, y estaba la problemática de que se ocupaba la cobertura para que se pudieran comunicar las distintas corporaciones. Está por ahí que es la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional,
Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Estatal de Búsqueda de la Secretaría de Marina. Por eso, y además el tema de que se hizo una revisión con respecto a las condiciones salariales en las que se encontraban los trabajadores, de los cuales pues votó que los 215, que son el 100% de los trabajadores del C5 y del 089, se encontraban por debajo de los sueldos que se manejan dentro de la Fiscalía. Es por eso que nos acercamos a la Secretaría de Hacienda para hacer esta solicitud, y pues de ahí surgió el tema de la ampliación. Ahora sí, nosotros ya hicimos un levantamiento. El levantamiento sí se los podemos hacer llegar. Con respecto a la infraestructura, mobiliario y el tema de los sueldos. Con respecto al tema de las cámaras, eso se quedó dentro del Ejecutivo y, o sea, entiendo que 2 etapas. ¿Me ayudas, por favor, Josué? Sí. Si me permite, maestro. Con su permiso, diputada presidenta, diputados y diputadas, ese ejercicio, ese presupuesto se ejerció en base a 2 proyectos, Baja 1 y Baja 2, el cual está estipulado y quedó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahorita actualmente tenemos 4,200 cámaras distribuidas en todo el estado, con 28 arcos lectores, y los montos, pues no tenemos acceso directo, pero pues sí los pueden consultar con el Ejecutivo, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Eso es con respecto a la primera pregunta. Sí le vamos a hacer llegar el diagnóstico de cómo se encontró el C5 una vez que llegó a la Fiscalía General del Estado. La segunda pregunta creo que es con respecto a la cotización de referencia. En este momento no hay ningún procedimiento porque no contamos con el presupuesto, y entonces sería como contrario a la ley iniciar alguna situación antes. Y solamente es una cotización de referencia. En su momento, cuando se cuente con el presupuesto, pues sacaremos la licitación, el proceso licitatorio conforme a la ley. Y la tercera pregunta era con respecto a cuánto se tenía presupuestado para 2025 en tema de mantenimiento. Se tienen 19.190.952 por recurso FASP, que está próximo a ejercerse ya dentro de la Fiscalía General del Estado. Creo que son las 3. Sí. Adelante, para complementar. Es decir, que estos 19 millones que ya estaban contemplados para el 2025, que lo van a empezar a ejercer, es sumándolo a los 136 millones de pesos que le pretende invertir la Fiscalía. ¿Sí? Sí. Puro mantenimiento. Pues me parece raro que ustedes no nos puedan definir cómo les pasaron el tema de las cámaras si ustedes tienen el C5. Entonces yo creo que además del diagnóstico, lo que tengan capacidad de informarnos, lo que esté en su mano, informarnos. Tenemos estas cámaras y tienen estas coberturas. Eso es, o sea, lo mínimo de pérdida, ¿no? Que nos puedan ustedes informar, porque yo creo que pues sí deberían haber hecho un inventario, levantar un inventario de cómo se los estaban poniendo ya a su consideración. ¿Es cuánto, Presidenta? No sé si quieran ahora. Presidenta. Adelante. Sí, le hacemos llegar la información de lo que tenemos con respecto al contrato de las cámaras. Tiene uso la voz. A los preguntas del Ejecutivo. Sí. No sabe qué. Muchas gracias. En cuanto a los 142 millones de pesos que les está
que es la fuente del recurso para llevar a cabo estos contrataciones, me gustaría saber de dónde se obtiene este recurso por parte del Ejecutivo para poder trasladárselo a la Fiscalía. Es decir, ¿qué es lo que está dejando de hacer el Ejecutivo para poderle dar esa cantidad para cumplimentar estos contratos? O bien, si es un recurso extraordinario, pues nomás que nos los hagan saber. Me gustaría ver si es posible, pues antes del pleno, ¿no? Para ver si cambiamos el sentido del voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada Alejandrina. Tiene el uso de la voz, diputada Michelle Sánchez Señor. Con su venia, diputada presidenta. Bueno, por la diputada Alejandrina ya abordó algunos planteamientos que tenía. Lo que sí me gustaría a mí que se pudiera anexar aquí al proyecto, diputada presidenta. Yo sé que están nombrando que esta cotización solamente es por fines, pues, informativos. Quizás no sea la empresa que corresponde ejercer, ¿no?, todo el proyecto, pero sí me gustaría saber que en el momento de que haya definición, que nos puedan compartir en la medida de lo posible el contrato, los acuerdos, las cláusulas, porque sí tenía entendido que con Seguritech había ahí un tema de mantenimiento. Entonces, donde no me daba mucha claridad, porque sí habla de que se incorpora en nuevos espacios en el Valle de Guadalupe, Ensenada, para reforzar comunicación Tijuana, Ensenada y demás. Y no tengo claridad al respecto, entonces sí me gustaría que pudiera llegarse en un acuerdo en este proyecto, que cuando se avance con los trabajos, con los procedimientos, nos puedan informar en qué consisten, ¿no?, para saber exactamente cómo se ejerce el recurso. Y enhorabuena que están aumentando ya los sueldos. Era importante la dignificación salarial y que todos los trabajadores de la Fiscalía pues estén en condiciones para poder brindar este servicio, y aparte también abordar el tema importante no soltar el tema de la salud mental de las y los agentes, y también de los operativos de los telefónicos. Les cuento. Muchas gracias, diputada. Entonces le agregamos a la opinión que cuando se tenga definición de la empresa se nos puedan mandar los contratos. ¿Cómo queda? Diputado Juan Manuel, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. La presidenta, igual también algunas de las inquietudes ya fueron solventadas. Solamente era el tema de San Quintín. De San Quintín, según lo que aquí leo, nada más tiene una repetidora, parece ser, una repetidora, y la superficie pues es muy grande. Entonces sí, tanto por el tema del conocimiento directo de la zona tan extensa, como por el hecho de que ustedes aquí lo comentan, pues sí considero, o sea, que sí es de necesidad atender el tema de comunicación, de radiocomunicación, allá en el sexto municipio. Entonces esa es la parte, pero entonces sí, nada más tienen una sola. Y esa nos va a permitir cubrir la mayor parte de esta población. Gracias, diputado Juan Manuel, por su intervención. ¿Alguna otra diputada o diputado? Gracias. No teniendo más oradores, y antes de la votación. ¿Opción? Muchas gracias. El tema de lo que se tiene de mantenimiento con la empresa es con referencia a videovigilancia. Bueno, estos sitios de repetición es para Tetrapol, que son las radiocomunicaciones, o sea, son distintos. Con su permiso, para ahondar más en el tema, diputados, diputadas, sí es diferente. La red Tetrapol o de radiocomunicación
va a venir a reforzar nuestra infraestructura estatal también a nivel de red de telecomunicaciones para el intercambio precisamente de video y sobre todo de consulta de sistemas y consulta de base de datos. Y la red de videovigilancia es otro tema. No sé si quede claro o tengan alguna duda. Ok. Sí. Ok. Se la hacemos también. Gracias. Yo también tengo unas interrogantes, oficial mayor. En este caso, todavía van a faltar repetidoras para poder completar el 100% de comunicación en el Estado, o ya con esto se... Es bueno saberlo porque luego regresan. Ah, ok. Va a haber espacios todavía que no. No se considera necesario que no haya asentamientos dentro de esa parte del territorio. Entonces nos quedamos al pendiente del diagnóstico de parte de la Fiscalía, de la información del gobierno del Estado y también de cuando tengan los contratos, porque van a contratar a una empresa para ponerle repetidoras, que no los hagan llegar. Si no tenemos más oradores al respecto del proyecto de dictamen, diputado secretario, lo sometemos a votación nominal. Se somete a votación nominal la opinión que dará origen al dictamen número 81 en los términos señalados por la auditoría, por lo que se solicita a las diputaciones que integran esta comisión emitan el sentido de voto, iniciando con el diputado Juan Andrea González Quiroz. González Quiroz, a favor. Diputada Ligia Valencia, a favor. Diputada Alejandra María Hernández. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Diputada Santa Alejandrina Correa Quintero. Correa Quintero, en abstención. Sí, adelante, diputada. A favor de los beneficios que van a obtener los trabajadores y en espera de la información requerida para personal tiene voto para el pleno. Diputado Juan Manuel Molina García. Diputada Adriana Padilla Mendoza. Diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es de 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Gracias, diputado secretario. Se declara aprobado el dictamen número 81 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el sentido propuesto por la auditoría con 8 votos a favor, 1 en abstención y razonable y 0 en contra. Pasamos al punto número 6 del orden del día. Se le pregunta a las y a los integrantes de esa comisión si tienen algún asunto general que tratar. Si no hay ningún asunto general que tratar, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:41 del lunes 11 de agosto del 2025. Muchas gracias a todas y a todos. Se les invita, yo creo que de ese lado, para podernos tomar una foto todos juntos. No se muevan los que están de este lado.